¿Qué piensas de la expresión capital humano? Pues no es una expresión razonable. Se habla de capital humano en la medida en que no es... Es mucho más razonable hablar de capital humano que hablar de fuerza laboral, porque cuando inviertes en capital humano, te das cuenta de que la fuerza de trabajo es parte del capital de una empresa, es parte de sus activos más importantes. Y esto cada vez más empresas lo entienden. Los economistas que no tienen empresas, como es el caso de Juan Ramón Rayo, que no creo que haya tenido un carrito de helados en su vida, no entienden que las empresas cada vez más se dan cuenta del valor que tienen sus trabajadores y tratan de conservar a sus trabajadores, de darles beneficios a sus trabajadores y de darles el respeto y la calidad necesarias para que se comprometan con la empresa. Porque esto puede pasar. En España es más difícil y es porque hay una cultura de dinero viejo que no sabe ser empresarial. Pero yo trabajo con empresas de Estados Unidos y ahí la cosa es muy sencilla. Si tú les das a ganar, ellos te dan a ganar. Punto. Aquí les das a ganar, pues si pueden conseguir a alguien que lo haga lo mismo más barato, te dan una patada. No hay una cultura corporativa. Entonces, esto a mí se me hace que la idea del capital humano deja mucho más claro a todos, desde recursos humanos o desde el supervisor y gerente de esa gente hasta el presidente y director general de la empresa y los accionistas, que con lo que están trabajando es con un elemento fundamental para el desarrollo de las actividades de la empresa. Así que me parece muy bien.